Nunca confíes ciegamente en nadie, ni siquiera si es de tu propia sangre, a menos que estés preparado para la traición más dolorosa. Entré en aquella elegante fiesta de Navidad en Madrid, con el brazo izquierdo totalmente escayolado. El tintineo de las copas chocando cesó de repente. «Mamá, ¿qué ha pasado?», exclamó mi hijo, pero en sus ojos no había preocupación, sino decepción porque yo todavía seguía allí, de pie y respirando. Sonreí, una sonrisa fría que la dulce viuda Isabel nunca había tenido antes. Soy Isabel, tengo 53 años, y hasta la semana pasada era una madre ingenua que pensaba que vender su antigua casa para irse a vivir y ayudar económicamente a su hijo Carlos y a su nuera Marta era un acto noble. Pero esta noche, en lugar de regalos, les traigo otra sorpresa. Las sirenas de la policía que ya se oyen desde el vestíbulo. No quites el video, míralo hasta el final, porque solo los que saben ver la realidad del ser humano se darán cuenta del momento exacto en que murió el amor de madre para dejar paso a una codicia sin fondo. Esta historia no empieza con las sirenas ni con mi brazo roto, sino hace 2 años, cuando yo aún era una viuda inocente que creía que la familia es lo más sagrado, el último refugio en la tormenta de la vida. Me llamo Isabel y he vivido toda mi vida en el barrio de Chamberí, en Madrid. Mi marido, Antonio, murió hace 4 años de un infarto repentino, dejándome un patrimonio no muy grande, pero suficiente para que una mujer de 53 años viviera tranquila el resto de su vida. Un piso amplio en el centro, unos ahorros para la jubilación y un seguro de vida, en total, unos 300.000 euros. Mi único problema entonces era la soledad. Y esa soledad fue precisamente el punto débil que mi hijo Carlos y su mujer Marta aprovecharon al máximo. «Mamá, no puedes vivir sola para siempre en esta casa tan grande», me dijo Carlos un domingo por la tarde, cogiéndome las manos con mucho cariño. «Nos preocupamos por ti. ¿Y si te resbalas y te caes? ¿Y si te pones mala por la noche y no hay nadie? Vente a vivir con nosotros. Te necesitamos y tú necesitas a la familia». Ay, qué dulce sonaba la palabra familia. Lloré de felicidad. Vendí el piso donde viví con mi marido y me mudé al chalet de las afueras que ellos estaban pagando. Pensé que era el comienzo de una época feliz en familia, pero en realidad estaba firmando mi propia sentencia de cadena perpetua. Todo empezó muy suavemente, tan sutil que si no te fijas, piensas que es normal. 6 meses después de mudarme, Carlos llegó a casa con cara de angustia. «La consultora tiene problemas de liquidez, mamá. Los socios se retrasan con los pagos. Solo necesito que me prestes 10.000 euros para aguantar un par de meses. Como madre, ¿cómo iba a dejar que mi hijo perdiera el sueño?» Le firmé el cheque al instante. Pero esos 10.000 euros fueron como la primera gota de sangre que atrae a los tiburones. Pasaron 2 meses y nadie habló de devolver el dinero. Al contrario, surgieron nuevas necesidades. En junio, Marta necesitaba dinero para un máster MBA para impulsar su carrera, 6.000 euros. En agosto, se rompió el motor del coche, otros 4.000 euros. En octubre, una oportunidad de inversión inmobiliaria imperdible en Valencia, otros 15.000 euros más. Para noviembre del año pasado, calculé que ya les había dado más de 50.000 euros. Cada vez que preguntaba con delicadeza sobre la devolución, Carlos me esquivaba con frases de manipulación emocional de manual. «¿Le vas a echar cuentas a tu propio hijo, mamá? ¿No confías en mí? Todo lo que hago es para asegurar tu vejez». Y yo, por miedo a estropear el ambiente familiar, me callaba. Pero la cruda verdad salió a la luz un frío domingo de diciembre por la mañana. Ese día me levanté antes de lo habitual para hornear algo. La cocina está conectada con el conducto de ventilación del piso de arriba, donde está el dormitorio de Carlos y Marta. Seguramente pensaban que yo estaba paseando por el parque como siempre, o simplemente ya ni les importaba mi presencia. «¿Cuándo se va a morir la vieja de una vez?», se oyó la voz de Marta, fría y tranquila, como quien pregunta la hora.
el corazón se me paró. La cuchara que tenía en la mano se me cayó a la mesa, pero logré sujetarla para que no hiciera ruido. «Marta, no digas eso», respondió Carlos, pero no con tono enfadado para defender a su madre, sino con el tono de un cómplice preocupado por si les pillan. «Solo tiene 53 años, está bien de salud. Igual vive 30 años más». «¿30 años?», siseó Marta. «No puedo esperar 30 años para heredar lo que queda. Estamos endeudados hasta las cejas con este nivel de vida. ¿Has visto cómo mira las facturas de la tarjeta de crédito? Está empezando a sospechar. Tenemos que acelerar las cosas, o al menos asegurarnos de que cuando empiece a chochear, el control financiero sea totalmente nuestro». «¿Qué piensas hacer? ¿Envenenarla?», preguntó Carlos, con la voz temblorosa pero llena de curiosidad. «No hace falta ser tan bruscos. Solo hay que hacer que parezca que no está bien de la cabeza. Estrés, ansiedad, confusión. Hay pastillas para eso. Una vez tengamos un certificado psiquiátrico, seremos sus tutores legales, y entonces su dinero será nuestro». Me quedé petrificada junto al horno. Empezó a oler a pan quemado, pero yo no sentía nada más que un frío helado recorriéndome la espalda. Mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, estaba discutiendo cómo convertir a su madre en una loca para robarle. Todo el cariño, los mamá, los abuela de tus futuros nietos, todo era una actuación de primera. Apagué el horno, subí en silencio a mi habitación y cerré con llave. Fue la primera vez que cerraba con llave en esa casa. Me senté en la cama, sin llorar. Las lágrimas de madre se secaron en el instante en que escuché a Marta. Lo que quedaba dentro de mí no era dolor, sino una lucidez aterradora. La dulce Isabel murió en esa cocina. La que estaba sentada allí era otra Isabel, calculadora, fría y lista para la guerra. Al día siguiente, mentí diciendo que iba a tomar café con una vieja amiga, pero fui directa al Banco Santander. Me reuní con Luis, el gestor de cuentas de toda la vida de mi marido. «Hola Isabel, ¿cuánto tiempo sin verla sola? Normalmente viene Carlos para ayudarla», me saludó Luis, muy amable. «Así es, Luis. Pero hoy quiero revisar todo yo misma. Quiero un extracto detallado de todas las operaciones de los últimos 12 meses. Y Luis, quiero preguntar por esas pequeñas retiradas de efectivo». Luis imprimió un tocho de papeles. Cuanto más leía, más me temblaban las manos. Aparte de las grandes sumas que les había prestado, estaba lleno de retiradas pequeñas. 200 euros, 500 euros, pagos en restaurantes, compras online. Todo hecho mientras yo dormía o estaba en gimnasia. Carlos me había ayudado a instalar la app del banco y se guardó la contraseña por si se me olvidaba. «¿A cuánto ascienden estos gastos extraños en total?», pregunté con la voz seca. Luis tecleó un momento en la calculadora y levantó la vista con cara de pena. «Señora, unos 28.000 euros en el último año». 28.000 euros, más los 50.000 prestados. Me habían sacado casi 80.000 euros en un año. No me veían como un banco, me veían como un cajero automático estropeado que suelta billetes con solo pulsar un botón. Respiré hondo, doblé el extracto y lo metí en el bolso. «Luis, cancela todas las tarjetas antiguas, cambia todas las contraseñas, bloquea el acceso a cualquiera que no sea yo y transfiere el 80% del dinero restante a una cuenta secreta en otra sucursal. ¿Estás segura? Eso hará que se rechacen los pagos automáticos de Carlos», dijo Luis preocupado. Le miré directo a los ojos, con una mirada afilada. «Eso es exactamente lo que quiero». Al salir del banco, el sol de Madrid brillaba fuerte, pero mi interior estaba helado. Sabía que la guerra acababa de empezar. ¿Querían jugar a juegos psicológicos? Bien, les iba a enseñar quién es la maestra de la manipulación. Pero antes de contaros mi plan de contraataque, quiero haceros una pregunta. Vosotros que estáis viendo este vídeo, ¿os habéis preguntado alguna vez qué piensan realmente vuestros seres queridos de vosotros? ¿Estás seguro de que la persona que duerme a tu lado
o el hijo que crías no está calculando cuánto vales? La mayoría elige vivir ciega porque la verdad duele demasiado. Si eres de los pocos valientes e inteligentes que se atreven a mirar el lado oscuro de las personas, suscríbete al canal ahora mismo. Te reto. Porque lo que voy a hacer con mi hijo y mi nuera en la próxima parte hará temblar a los débiles de corazón, y solo las mentes más frías sentirán satisfacción. No te suscribas si quieres cuentos de hadas. Aquí solo hablamos de la verdad, por muy cruda que sea. Esa noche volví a casa. Carlos y Marta estaban sentados en el salón, tensos. Seguro que les acababan de rechazar la tarjeta en alguna cena de lujo. ¿Ya has vuelto, mamá?, preguntó Carlos, intentando disimular su cabreo. ¿Dónde has estado? Que no te hemos podido llamar en todo el día. Ah, por cierto, parece que el banco tiene algún error. La tarjeta no funcionaba y era la tarjeta adicional de tu cuenta. Sonreí, esa sonrisa que había ensayado en el retrovisor del taxi de vuelta. ¿Ah, sí? Será un fallo del sistema, cariño, dije, quitándome el abrigo con calma. O quizás el banco ha detectado que hay ladrones intentando gastar un dinero que no es suyo. El aire del salón se congeló. Y ahí supe que la partida había empezado oficialmente. El silencio en el salón era tan pesado que se oía el tic-tac del reloj de pared. Carlos se quedó de piedra, con la boca abierta, y Marta entornó los ojos, lanzándome una mirada que cortaba como un cuchillo. ¿Ladrones? ¿Qué estás diciendo, mamá?, balbuceó Carlos, forzando una sonrisa. Mamá, creo que ves demasiadas películas de detectives. Los bancos hoy en día funcionan fatal. Los fallos son el pan de cada día. Marta saltó rápido, con voz dulce pero venenosa. Eso es, mamá. ¿O será que... ¿Has olvidado el PIN otra vez? Últimamente te veo muy olvidadiza. Ayer dejaste las llaves dentro de la nevera. Los miré, sintiendo un asco profundo. Luz de gas, esa técnica de manipulación para que la víctima dude de su propia memoria. Ayer yo no dejé las llaves en la nevera. Fue Marta quien las metió a escondidas mientras yo hablaba por teléfono. Lo sabía, pero decidí callar. Puede ser, respondí, con fingido cansancio. La vejez es un fastidio. Bueno, me voy a descansar. Mañana hablamos de dinero. Me di la vuelta y subí las escaleras, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Sabía que esa noche no dormirían. Estarían planeando su siguiente paso. Y yo también. A la mañana siguiente, esperé a que los dos se fueran para empezar a moverme. No fui a clase de pintura como siempre, sino que cogí un taxi hacia un despacho de detectives privados escondido en una calleja del barrio de Salamanca. Iba a ver a Fernando, un ex policía jubilado que el abogado de mi marido me recomendó como alguien capaz de encontrar una aguja en un pajar. Fernando era un hombre de unos 60 años, con el pelo y la barba canosos, tranquilo y de pocas palabras. No se sorprendió al oír mi historia. Parece que eso de que los hijos desplumen a sus padres ancianos en este país no es nada raro. Necesito saber exactamente a dónde ha ido mi dinero, dije, poniendo el montón de extractos bancarios sobre la mesa. Y necesito saber qué hacen, a quién ven, a quién deben dinero. Quiero el cuadro completo, Fernando. 3 semanas, dijo Fernando escuetamente. Pero tenga cuidado. Si quieren probar que usted no está en sus cabales, crearán situaciones para tenderle una trampa. No firme nada, y lo más importante, no parezca demasiado lúcida, pero tampoco demasiado senil. Sea simplemente esa madre un poco despistada que ellos quieren que sea. Volví a casa y empecé a interpretar el papel más difícil de mi vida. Durante las 2 semanas siguientes, dejé que Marta me escondiera las gafas de cerca. Dejé que Carlos se quejara de dificultades imaginarias. Los observaba con ojos nuevos, cada gesto de preocupación. ¿Has comido, mamá? ¿Te has tomado la pastilla? Ahora apestaba a falsedad. Entonces un viernes por la noche Carlos anunció: Mamá, esta noche tenemos visita. Un amigo que trabaja en finanzas es muy bueno planificando el patrimonio familiar. Creo que te gustará hablar con él. El invitado se llamaba Javier.
unos 40 años, traje caro, pelo engominado y un Rolex de oro chillón. Su sonrisa era industrial, perfecta pero sin alma. Durante la cena, Javier llevó constantemente la conversación hacia la inestabilidad del mercado y el riesgo de que las personas mayores tengan demasiado efectivo. «Doña Isabel», dijo Javier, agitando suavemente su copa de vino tinto, «a su edad, gestionar el patrimonio es una carga innecesaria. He visto muchos casos lamentables, ancianos estafados o que toman malas decisiones debido al deterioro cognitivo natural. ¿Y qué sugiere usted?», pregunté, intentando mantener un tono ingenuo. «Un fideicomiso familiar», respondió al instante con los ojos brillantes. «O más sencillo, un poder notarial general para su hijo. Carlos es un chico listo y buen hijo. Él se encargaría de todo. Usted solo tendría que disfrutar de su jubilación, viajar, vivir la vida». Marta intervino, con voz llena de preocupación. «Es verdad, mamá. Como lo de la tarjeta del otro día, si Carlos tuviera un poder, lo habría solucionado al momento y tú no te habrías tenido que preocupar». Miré las tres caras alrededor de la mesa. Una actuación perfecta. Uno lanzaba la pelota y el otro remataba. «Suena razonable», asentí, viendo cómo Carlos suspiraba aliviado. «Pero necesito pensarlo. Últimamente estoy muy lenta de mente». «Por supuesto, sin prisas», sonrió Javier, pero vi cómo se le tensaba ligeramente la mandíbula. No le gustaban los retrasos. 2 días después, Fernando me citó en la vieja cafetería. Puso sobre la mesa una carpeta gruesa. «Doña Isabel, agárrese fuerte», dijo Fernando, con un tono más grave que la última vez. «La situación es mucho peor de lo que imagina». Pasó las páginas del informe. Primero, su hijo y su nuera no solo gastan a lo loco, están endeudados hasta las cejas. Deben 40.000 euros en tarjetas de crédito y otros 50.000 en préstamos personales. Y esto es lo más interesante. Fernando deslizó una foto hacia mí. Era un apartamento de lujo en la bulliciosa Gran Vía. «Tienen alquilado este piso por 2.500 euros al mes. El contrato está a nombre de los dos. A sus amigos les dicen que viven allí y que usted es la asistenta mayor que vino del pueblo para cuidar la casa. Usan el piso para fiestas y para mantener la fachada de empresarios de éxito». Me quedé sin habla. Mi casa, donde yo cocinaba y lavaba para ellos, era solo un trastero y la vivienda de la asistenta a ojos de sus amigos. «¿Y el tal Javier?», pregunté. «Javier Morales. No es ningún experto financiero. Es un mediador especializado en fusiones de patrimonios en disputa y tutelas de personas incapacitadas. Tiene un historial de pleitos por herencias, pero nunca le han condenado porque conoce muy bien los vacíos legales. Suele tener como objetivo a familias con problemas económicos, pero con padres ancianos ricos. En otras palabras», dije temblando, «es un buitre que caza cadáveres». «Exacto. Y su hijo ha invitado a ese buitre a casa. Según mis fuentes, están tramitando una evaluación de su capacidad mental en una clínica privada que Javier conoce. No van a esperar a que firme el poder, Isabel. Planean incapacitarla a la fuerza». Miré por la ventana. La gente seguía con su ajetreo por las calles de Madrid. El mundo seguía girando, pero mi mundo acababa de derrumbarse por segunda vez. La primera fue cuando supe que me robaban. Esta vez, supe que estaban dispuestos a quitarme hasta mi dignidad como persona. «¿Qué piensa hacer, Pon?», preguntó Fernando. Agarré la carpeta, apretándola tanto que se me pusieron los nudillos blancos. «Fernando, ¿conoce a algún buen abogado penalista? No civil, penal». «Sí, bien. Y necesito que instale cámaras en mi casa, mañana mismo cuando ellos se vayan a trabajar». «¿Piensa pillarlos robando?». «No». Me levanté, alisándome el abrigo. «El robo es lo de menos. Quiero grabar el momento en que se entierren ellos mismos. Si quieren jugar a la madre loca, les voy a enseñar de lo que es capaz una loca de verdad». Los días siguientes pasaron en una atmósfera artificial y asfixiante.
como la calma chicha antes de la tormenta. El chalet de las afueras, donde soñé con días felices con mis nietos, se había convertido en un escenario de teatro y también en la trampa más sofisticada que jamás había tendido. Fernando y su equipo trabajaron con una eficacia aterradora. Llegaron el martes por la mañana, cuando Carlos y Marta ya se habían ido, disfrazados de técnicos de mantenimiento de la calefacción. En solo 2 horas, 4 microcámaras y 3 grabadoras quedaron instaladas en lugares insospechados. El detector de humo del salón, un hueco en la estantería del despacho y, lo más escalofriante, un dispositivo bajo la mesa de la cocina, donde mi hijo y su mujer tenían sus charlas más oscuras. Cuando el último técnico se fue, me senté sola en el enorme salón, con la tablet encriptada que me dio Fernando. La pantalla, dividida en 4, mostraba cada rincón de mi propia casa. Sentí un escalofrío. Convertirse en una espía en tu propio hogar es amargo, pero sabía que la privacidad había muerto en el momento en que planearon mi final. Mi plan era simple, pero requería nervios de acero. Tenía que acelerar sus pasos volviéndome más senil. Necesitaba que se confiaran demasiado, que cometieran errores y, sobre todo, necesitaba grabar la prueba de su conspiración para incapacitarme. Esa misma noche empecé mi actuación. Marta, llamé con voz temblorosa desde la cocina, dejando caer a propósito una taza de cerámica que se hizo añicos. ¿Dónde están mis gafas? Las acabo de dejar aquí. Marta entró corriendo con cara de fastidio que cambió rápido a una falsa compasión. Mamá, has vuelto a romper algo. Lleva las gafas colgadas del cuello. ¿Qué te pasa? Ay, me toqué el pecho fingiendo estar perdida. Y yo que pensaba que... Tengo la cabeza fatal. Carlos entró e intercambió una mirada significativa con su mujer. Me agaché a recoger los trozos, haciendo que mis manos temblaran exageradamente. Últimamente se me olvida todo. Ayer ni siquiera recordaba si había comido. No pasa nada, mamá. Carlos me ayudó a levantarme, con una voz dulce como miel envenenada. Será el estrés. ¿Y si vamos al médico? El amigo de Javier, el doctor Mendoza, es muy bueno en neurología. El nombre de Mendoza salió a la luz. Fernando me había advertido sobre ese tipo, un médico que firmaba evaluaciones psiquiátricas falsas a cambio de jugosos sobornos. Déjame ver, murmuré, pareciendo débil y asustada. Me dan miedo los hospitales. Es solo un chequeo. Marta me frotó la espalda, pero su mano estaba helada. Nosotros nos encargamos de todo. Esa noche me encerré en mi cuarto, me puse los auriculares y encendí la tablet. Lo que escuché después destrozó el último rastro de amor maternal que me quedaba. En la pantalla en blanco y negro de la cámara infrarroja del salón, Carlos y Marta bebían vino. No era el barato del súper, sino un Vega Sicilia carísimo, comprado seguramente con mi tarjeta. La vieja ha picado, se rió Marta, y su risa sonó en mis oídos fría como metal arañando cristal. Hoy has roto una taza y ha olvidado las gafas. Te lo dije, solo con cambiarle un poco la medicación de la tensión funciona. Me quedé helada. Apreté las sábanas con fuerza. Cambiar la medicación. Aún así me preocupa, dijo Carlos, dudoso, pero no por conciencia, sino por miedo. ¿Y si la dosis es muy alta y le da un ictus de verdad? Si se muere antes de firmar el poder o de que el juez la incapacite, la herencia tardará 1 año. Necesitamos el dinero la semana que viene para pagar a los usureros de Gran Vía. Han amenazado con ir a mi oficina. No seas cobarde, le espetó Marta. Javier lo tiene todo calculado. Ese sedante mezclado con las pastillas de la tensión provoca somnolencia, pérdida de memoria temporal y problemas al hablar. Este viernes por la mañana, cuando la llevemos a ver a Mendoza, parecerá que tiene demencia total. Mendoza firmará el diagnóstico de deterioro cognitivo agudo. Con ese papel, y siendo tú hijo único, el juzgado nos dará la tutela de emergencia enseguida, y después la metemos en una residencia en las afueras de Toledo,
una barata, para ahorrar. Vendemos esta casa, pagamos las deudas y nos mudamos al piso de Gran Vía. Su seguro y sus ahorros serán nuestros. Me quité los auriculares, corrí al baño y vomité. No solo querían dinero, me estaban envenenando. La ira estalló, quemando el miedo. Abrí mi botiquín. El frasco de la tensión estaba ahí, con la etiqueta intacta. Pero al volcar las pastillas en mi mano, noté la sutil diferencia. Las auténticas eran blanco marfil con unas letras grabadas. Estas eran blanco puro y lisas. Si hubiera visto un poco peor, o si no me hubieran avisado, me habría estado tomando ese veneno cada día. Envolví las pastillas falsas en un pañuelo de papel, con cuidado de no dejar huellas, y las escondí en el fondo de mi maleta. Esta sería la prueba definitiva. Pruebas de un delito de lesiones dolosas, o incluso tentativa de homicidio. A la mañana siguiente, me desperté con una lucidez terrible. Me puse mi mejor ropa y me maquillé suavemente para tapar las ojeras. No tomé la pastilla, pero seguí interpretando el papel de vieja aturdida. Al bajar a la cocina, vi a Carlos haciendo café. «Buenos días, hijo», dije con voz ronca. «Mamá, ¿te has tomado la pastilla?», fue lo primero que preguntó. «Sí», mentí sin pestañear, «pero hoy me siento muy revuelta, mareada». A Carlos le brillaron los ojos. «Entonces es el momento perfecto. Desayuna, y esta misma tarde te llevo a ver al doctor Mendoza. No esperemos más. Es peligroso». «¿Esta tarde? Creía que era el viernes», fingí sorpresa, aunque por dentro sonreía con desprecio. Tenían prisa. Los acreedores debían de estar apretándoles las tuercas. «¿Para qué esperar al viernes?», entró Marta, con un bolso de marca nuevo en la mano. «Ya he llamado para pedir cita, a las 2 de la tarde. Prepárate». Miré a los dos buitres frente a mí. Creían que yo era la presa servida en bandeja. No sabían que el verdadero cazador estaba justo delante de ellos, armado hasta los dientes. «Está bien», asentí dócilmente. «Si vosotros queréis. Solo quiero lo mejor para la familia». «Muy bien, mamá». Carlos me besó en la frente. El beso de Judas. Volví a mi cuarto y escribí a Fernando. «Han adelantado la cita a las 2 de hoy. Clínica del doctor Mendoza. Trae a la abogada Patricia y a la policía. Tengo pruebas del cambio de medicación». Fernando contestó al instante. «Recibido. No tome nada de lo que le den de aquí a entonces. Manténgase a salvo. Le esperamos en la clínica». Me senté en el sillón, mirando el dormitorio que había sido mío durante 2 años. Las fotos familiares en la pared se reían de mí. La foto de graduación de Carlos, con esa mirada brillante y prometedora. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿O nunca existió y solo he criado a un monstruo con piel humana durante 28 años? El teléfono sonó, cortando mis pensamientos. Era Luis, del banco. «Doña Isabel». La voz de Luis sonaba urgente. «Alguien acaba de intentar usar sus datos para abrir una hipoteca online de 200.000 euros sobre su casa actual. La IP es de un cibercafé cerca de su casa, pero el código de verificación se ha enviado al teléfono secundario que tiene su hijo». «Bloquéalo, Luis», dije con calma. «Pero imprime todos los registros de acceso. Los necesitaré esta tarde». «¿Qué piensa hacer?». «Pienso ir al médico», respondí, mirándome al espejo y ajustándome el cuello. «Para curar una enfermedad, pero no la mía, sino el tumor maligno que está devorando a esta familia». El reloj marcaba la 1:30. El motor del coche de Carlos ya rugía en el patio. «¡Mamá! ¡Vámonos!». La voz de Marta resonó, emocionada como una niña que va al parque. Cogí mi bolso, con la grabadora encendida, el frasco de pastillas falsas y el extracto bancario dentro. Respiré hondo y salí de la habitación. Que baje el telón. El coche de Carlos rodaba por el Paseo de la Castellana, rumbo al norte de Madrid. El aire dentro del coche era denso. Apestaba a la mezcla del perfume barato de Marta y el sudor nervioso de Carlos. Yo iba en el asiento de atrás, abrazando mi bolso,
con la cabeza apoyada en la ventanilla y la mirada perdida en el tráfico, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Marta, en el asiento del copiloto, se giraba de vez en cuando para mirarme con ojos escrutadores y una satisfacción que no se molestaba en ocultar. Ella pensaba que en solo unas horas, esta vieja molesta sería oficialmente incapaz y la llave de la caja fuerte estaría en su bolsillo. «¿Cómo te encuentras, mamá? ¿Sigues mareada?», preguntó Carlos, con voz temblorosa, mirándome por el retrovisor. «Todavía me da todo vueltas, hijo», respondí, arrastrando las palabras a propósito para parecer débil. «¿Por qué no volvemos a casa a descansar? Me dan miedo los hospitales». «No puede ser, mamá», se apresuró a interrumpir Marta. «El doctor Mendoza es un experto de primera. Él te ayudará a estar más tranquila». Tranquila. Qué palabra tan bonita para describir convertir a un ser humano en un zombi. Cerré los ojos, pero oía perfectamente el tin-tin constante de los mensajes en el móvil de Marta. Seguro que le estaba dando el parte a ese tal Javier o al Matasanos. Llegamos a un moderno edificio de oficinas de cristal negro. La clínica del doctor Mendoza estaba en la 4ª planta, lujosa y fría, todo blanco e impoluto. No parecía un lugar para curar, parecía más un matadero estéril. Mendoza salió a recibirnos. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas de montura dorada y una bata blanca inmaculada, pero sus ojos estrechos destilaban la codicia astuta de un comerciante más que la compasión de un médico. «Hola, doña Isabel», dijo Mendoza, con una voz grave y cálida, fingiendo profesionalidad. «Sus hijos me han dicho que últimamente tiene olvidos y signos de agitación. Pase, por favor, haremos unas pequeñas pruebas». Entré dócilmente, con Carlos y Marta pegados a mis talones como 2 carceleros escoltando a un condenado a muerte. El despacho era enorme, con las paredes llenas de títulos enmarcados en caoba. Me senté en el sillón de piel frente al escritorio de Mendoza. «Bien, empecemos». Mendoza sacó una pluma cara y abrió el historial. «Doña Isabel, ¿recuerda qué día es hoy?» «¿Jueves?», respondí mal, esquivando la mirada. Era miércoles. Mendoza asintió, sonriendo satisfecho, y marcó una casilla en el papel. «Bien, ¿recuerda la dirección de su casa?» «Yo creo que es el número 45 de la calle Serrano». «No, espere. Vivo en casa de mi hijo». Fingí confusión llevándome las manos a la cabeza, típico de demencia senil en fase temprana. Le susurró Mendoza a Carlos y Marta, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Desorientación espacial y temporal. Es muy peligroso dejar que gestione su patrimonio o que ande sola». Carlos asentía frenéticamente, con la frente sudada. «Es verdad, doctor. Ayer mi madre rompió una taza y casi incendia la cocina. Miré a mi hijo. Mentía sin pestañear. Mi decepción se había transformado en un bloque de hielo. Sugiero», continuó Mendoza endureciendo la voz, «que iniciemos una terapia sedante fuerte y la pongamos bajo tutela médica inmediata. Ya he redactado el certificado de inestabilidad mental. Solo hace falta que el tutor firme aquí, y la trasladaremos a un centro de internamiento esta misma noche». Empujó el papel hacia Carlos. Marta le dio un codazo a su marido, con los ojos brillando como si viera oro. Este era el momento decisivo. «Antes de contar qué pasó, quiero hacer una pausa. Si eres de los ingenuos que creen que los padres son sagrados o que la sangre es más espesa que el agua, te aconsejo sinceramente, no comentes nada en este video. Este video no es para ti. Borraré inmediatamente los comentarios vacíos sobre falsa moralidad. Esto es solo para los que tienen la profundidad suficiente para entender que ante el dinero, el ser humano puede convertirse en un demonio en un abrir y cerrar de ojos. Si alguna vez te han traicionado, si has visto el fondo oscuro del alma humana, deja un comentario. Lo he visto. Solo los que pertenecen a este grupo especial entenderán el placer que estoy a punto de sentir». Miré el papel sobre la mesa y luego miré directo a los ojos a Mendoza.
La mirada perdida y asustada de la vieja senil desapareció por completo. Me enderecé, me arreglé el cuello y solté una sonrisa afilada. «Doctor Mendoza», dije, con voz clara y firme, sin rastro de temblor, ¿sabe cuántos años de cárcel caen por conspirar para falsificar historiales médicos y detención ilegal? La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Mendoza se congeló. Carlos abrió la boca y Marta se quedó paralizada. «Mamá». «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Carlos. Lo ignoré. Metí la mano en el bolso, saqué el frasco pequeño y lo golpeé contra la mesa de cristal. ¡Clac! ¿Creíais que no sabía que habíais cambiado mis pastillas de la tensión por diazepam de dosis alta?, dije con voz de acero. Mis pastillas son color marfil y tienen un código grabado. Estas son blancas y lisas. Llevo 3 días sin tomarlas. Usted está paranoica». Mendoza se levantó de un salto, pálido. «Es un síntoma de delirio paranoide». «¿Paranoica?». Saqué el móvil y puse la grabación de la conversación de anoche entre Carlos y Marta. La voz de Marta sonó, chillona y cruel en medio del silencio. «Este viernes por la mañana, Mendoza firmará el diagnóstico. Con ese papel, su dinero será nuestro». Marta se quedó blanca como el papel. Retrocedió y chocó contra la estantería. «Y eso no es todo». Saqué los extractos bancarios marcados en rojo. «La hipoteca de 200.000 euros que ibais a pedir este mediodía con mi identidad, la he bloqueado. La IP viene de un cibercafé de la esquina, pero el código OTP llegó al móvil de mi querido hijo». «Mamá, déjame explicarte». Carlos se lanzó a cogerme la mano. «Quieto», grité con la autoridad de un juez. «No me toques». La puerta se abrió de golpe. No era una enfermera, era Fernando con Patricia, la mejor abogada penalista de Madrid, y 2 policías altos como torres. «Doctor Mendoza, queda detenido para ser investigado por fraude médico y complicidad en intento de apropiación indebida», dijo el agente con voz fría, con la mano en la funda del arma. «Tenemos una orden de registro para incautar todos los historiales médicos». Mendoza se desplomó en la silla, sudando a chorros por su calva. Sabía que su carrera había terminado. Patricia se acercó, me puso la mano en el hombro para tranquilizarme y luego miró a mi hijo y a mi nuera con desprecio. «Carlos y Marta, les aconsejo que busquen abogado ya. Con las pruebas del envenenamiento y el intento de extorsión, los cargos no serán leves. Lesiones dolosas a persona dependiente y estafa, bueno, la pena mínima será de 5 a 7 años. Carlos cayó de rodillas al suelo, llorando a moco tendido como un niño. «Mamá, perdóname. Fue idea de Marta. Yo no quería hacerte daño. Perdóname». Marta, al contrario, no lloraba. Me miró con los ojos ardiendo de odio y gritó: «Eres una desgraciada. Nos has tendido una trampa. Lo sabías todo desde el principio». «Sí». Me levanté, mirando hacia abajo a la nuera que una vez traté como a una hija. Lo sabía todo. Pero quienes me convertisteis de una madre dulce a una depredadora de sangre fría fuisteis vosotros. ¿Queríais que muriera para coger el dinero? Muy bien. Os voy a enseñar lo que puede hacer el dinero. Puede comprar la verdad, la justicia y un billete de ida a la cárcel para vosotros. Me giré hacia el policía. «Por favor, lléveselos. No quiero verlos más». Cuando se llevaban a Carlos esposado, seguía girándose llamando «mamá». Ese grito, que antes era el sonido más dulce del mundo para mí, ahora sonaba asqueroso, tan empalagoso que daban ganas de vomitar. Me quedé allí, en medio de la clínica blanca, sintiendo un vacío enorme. Había ganado. El plan perfecto. Los malos castigados. Pero ¿por qué seguían cayéndome las lágrimas? Salí de la clínica. El sol de la tarde de Madrid me daba en la cara con fuerza. Fernando me esperaba en la puerta y me dio un pañuelo. «Lo ha hecho muy bien, Isabel», dijo en voz baja. «Todavía no ha terminado, Fernando». Me sequé las lágrimas y mi voz volvió a ser dura. «Esto es solo la detención. La batalla legal acaba de empezar. Y me queda uno por liquidar,
el cerebro detrás de todo esto. ¿Se refiere al tal Javier? Sí, él es el cabecilla, y tengo un regalo especial reservado para él. La puerta de la comisaría del barrio de Salamanca se cerró tras de mí con un pesado chirrido, separándome de los llantos patéticos de Carlos y las maldiciones venenosas de Marta. Fuera, el cielo de Madrid ya había virado al morado oscuro del atardecer. El viento frío se colaba por el abrigo, pero yo no sentía frío. En mi interior había un hueco desolado. Donde antes estaba el amor sagrado de madre, ahora solo quedaban las cenizas de un gran incendio recién apagado. «Doña Isabel, ¿está bien?» Patricia, mi abogada, me puso suavemente la mano en el hombro. Su mirada estaba llena de preocupación profesional. «Estoy bien, Patricia», respondí con voz seca. «Al menos estoy viva. Si no fuera por vosotros, probablemente ahora estaría en coma en alguna residencia de mala muerte en Toledo». Sobre el tema legal, Patricia abrió su libreta, bajando la voz. Carlos y Marta están detenidos 72 horas. Con las pruebas de las pastillas falsas y la grabación, el juez aprobará la orden de prisión preventiva mañana por la mañana. Pero ese Javier Morales... Me giré bruscamente, entornando los ojos. ¿Qué pasa con él? ¿No le ha detenido la policía? Patricia suspiró y negó con la cabeza. Fernando y la policía entraron en su oficina justo cuando detuvimos al doctor Mendoza, pero es muy astuto. No hay pruebas directas que lo vinculen con el envenenamiento. No estaba en la clínica, no le dio las pastillas directamente, ni sale en las grabaciones de su casa. Él es solo el consultor. Puede negar todo y decir que solo asesoraba financieramente, y que lo que hicieran Carlos y Marta fue decisión suya. ¿El cerebro se va de rositas? Solté una risa amarga. Ni hablar. Él fue quien les enseñó el camino. Él les enseñó cómo burlar la ley de tutela. La ley necesita pruebas, Isabel. De momento no tenemos suficientes para acusarle por lo penal. La policía solo puede citarle a declarar. Entonces llévame allí, dije tajante. ¿A dónde? A su oficina. Sé que no le han detenido. Estará allí destruyendo documentos. Quiero mirar a los ojos al que casi me convierte en una loca. Fernando, que había estado fumando en silencio, intervino para frenarme. Doña Isabel, es peligroso. Ese tipo no es un aficionado como su hijo. Tiene contactos en los bajos fondos. Acabo de meter a mi propio hijo en la cárcel, Fernando. Miré fijamente al viejo detective. ¿Cree que queda algo en este mundo que me dé miedo? 30 minutos después, el taxi paró frente a un edificio de oficinas discreto pero caro en la calle Velázquez. La oficina de Javier estaba en la segunda planta. Había luz. Fernando insistió en acompañarme, con la mano siempre cerca de la cintura, donde supongo que escondía algún arma. No llamamos. Fernando empujó con fuerza la puerta de roble. Javier Morales estaba de pie junto a la trituradora de papel. El zumbido de la máquina era el único sonido en la sala. Al vernos, no se inmutó. Metió lentamente el último fajo de papeles, esperó a que la máquina se lo tragara y luego levantó la vista, con su habitual sonrisa industrial. Doña Isabel y el detective Ruiz. Me preguntaba cuándo vendríais a visitarme. ¿Sabes lo que le ha pasado a Carlos? Avancé y apoyé las dos manos sobre su escritorio reluciente. He oído rumores. Javier se encogió de hombros, sirviéndose un brandy con calma. Una lástima. Siempre le dije que la paciencia es la clave en las inversiones. Parece que fue un poco precipitado. ¿Precipitado? Gruñí. Tú le incitaste a envenenarme. Tú le presentaste a Mendoza para falsificar el historial médico. Javier bebió un sorbo de brandy, con la mirada fría como un bisturí recorriendo mi cara. Doña Isabel, cuidado con lo que dice. Esos son calumnias. Soy asesor financiero. Solo aconsejo a mis clientes cómo gestionar su patrimonio de la forma más eficiente. Si su hijo me malinterpretó y cometió actos ilegales, bueno, eso es una tragedia familiar, no culpa mía. Tengo grabaciones, mentí, probando su reacción. Carlos ha cantado todo.
Dice que le prometiste repartir el 30% del patrimonio después de encerrarme en el psiquiátrico. Un destello de duda cruzó el fondo de los ojos de Javier, pero recuperó la calma rapidísimo. Rodeó la mesa y se acercó a mí. Fernando dio un paso adelante al instante, poniéndose entre él y yo. Doña Isabel, bajó la voz Javier, sonando como el siseo de una serpiente de cascabel. ¿Cree que ha ganado? Ha metido a su hijo en la cárcel, ha conservado el dinero, pero lo ha perdido todo. Vivirá lo que le queda de vida sola, señalada por la gente como la madre cruel que destruyó a su propia sangre. ¿Y yo? Yo seguiré aquí sentado, bebiendo buen brandy y asesorando a otros, porque yo nunca dejo mis huellas en el arma. Mis abogados demostrarán mi inocencia en un santiamén. Se inclinó hacia mi oído y susurró. Y recuerde, Madrid es muy pequeño. Usted tiene dinero, pero es una vieja que vive sola. No me obligue a convertirme en su enemigo de verdad. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de indignación. Era un monstruo con piel humana, 1000 veces más sofisticado y cruel que Carlos. Te equivocas, Javier, retrocedí, mirándole con desprecio. Ya no soy la viuda débil que conociste. ¿Dices que no dejas huellas? Puede ser, pero voy a usar todo el dinero que tanto codicias, hasta el último céntimo, para contratar a los mejores abogados, a los mejores detectives. Voy a escudriñar cada operación de tu pasado, cada antiguo cliente tuyo. Encontraré a otras Isabeles que hayas matado o encerrado en psiquiátricos. Voy a convertir tu vida en un infierno legal. Te lo juro. La sonrisa de Javier se borró. Por primera vez, vi preocupación real en sus ojos. Entendió que el enemigo más peligroso no es el más fuerte, sino el que no tiene nada que perder y tiene dinero suficiente para ir a por todas. Me di la vuelta y salí. Fernando cerró la puerta de un golpe tras de mí. Esa noche volví al chalet. La casa estaba a oscuras, fría. La policía había precintado las habitaciones de Carlos y Marta para la investigación. Me quedé de pie en el salón, donde hacía solo unos días se oían risas falsas y tintineo de copas. Encendí la luz de la cocina. En la mesa aún quedaban los restos de la taza rota que tiré a propósito ayer, parte de mi actuación. Recogí los trozos uno a uno y los tiré a la basura. La soledad me golpeó, no la soledad tranquila de la vejez, sino la soledad espeluznante de un superviviente de una catástrofe. Subí las escaleras, pasando por la habitación de Carlos. La cinta amarilla de la policía cruzando la puerta era como una cicatriz en mi corazón. Recordé a Carlos de pequeño, corriendo a mis brazos al volver del colegio. ¿Cuándo murió ese niño? ¿O fue mi propia ceguera y mimo lo que mató su personalidad? Entré en mi cuarto y eché la llave, una costumbre nueva que quizás me acompañe hasta el final de mis días. Me senté en la cama y saqué el móvil. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes de familiares y amigos. La noticia de la detención debía de haberse extendido. Isabel, ¿es verdad? ¿Cómo ha podido pasar esto? Seguro que es un malentendido. No lo entendían. Nadie puede entender lo que se siente al oír a tu propio hijo planeando cómo matarte. Abrí la app del banco. El saldo seguía intacto. Incluso había subido un poco por los intereses. Era rica, estaba a salvo, era libre. Pero el precio a pagar era la destrucción de toda una vida. De repente, sonó el timbre. Eran las 10 de la noche. ¿Quién vendría a estas horas? ¿La policía o matones de Javier buscando venganza? Miré la pantalla de la cámara de seguridad que instaló Fernando. Delante de la puerta había una mujer de mi edad, vestida elegante, pero con la cara demacrada y los ojos hinchados. Era Elena, la madre de Marta. Mi consuegra distinguida a la que tanto respetaba. Estaba allí, pulsando el timbre sin parar con mano, temblorosa, murmurando algo como una loca. Encendí el micro para oír. Isabel, abre la puerta. Devuélveme a mi hija, bruja malvada. Les has tendido una trampa. ¡Abre!
Sus gritos rasgaban la noche tranquila del barrio. Miré a la mujer desquiciada en la puerta y luego me miré al espejo. 2 madres, una con la hija en la cárcel, otra que metió a su hijo en la cárcel, las 2 víctimas y las 2 culpables en la tragedia de nuestra propia educación. No abrí. Apagué la pantalla, apagué la luz y me senté en la oscuridad, pero sabía que esa noche iba a ser muy larga. Y esta guerra, aunque ya había ganadores y perdedores, seguía sangrando. La vida real es más cruel que cualquier película, porque cuando la pantalla se apaga, el dolor sigue respirando a tu lado. El timbre seguía sonando insistentemente, rompiendo el silencio nocturno del acomodado barrio. Los gritos de Elena, la madre de Marta, empezaban a llamar la atención. Las luces de los vecinos se encendían aquí y allá. Las cortinas de las casas de enfrente se entreabrían, ojos curiosos espiando la tragedia de la familia de la viuda Isabel. Sabía que si no lo solucionaba ya, mañana sería portada de todos los periódicos locales sensacionalistas. Respiré hondo, me puse una chaqueta de lana gruesa y salí al patio. El viento nocturno de noviembre en Madrid era helado, pero no tanto como mi corazón en ese momento. No abrí la puerta principal, solo me acerqué a la verja. Elena estaba allí, despeinada, con el maquillaje corrido por las lágrimas, muy lejos de su imagen elegante habitual en las meriendas. ¡Abre! ¿Hasta cuándo vas a tener encerrada a mi hija?, gritó Elena al ver mi sombra, agarrándose a los barrotes como una presa loca. Solo tiene 26 años. Eres una bruja vieja y cruel. Cállate, Elena, dije, con voz grave y fría, suficiente para cortar su histeria. Si das un grito más, llamo a la policía para que te detengan por alteración del orden público. Tu hija está en el calabozo. ¿Quieres entrar a hacerle compañía? Elena se quedó paralizada, mirándome fijamente. Quizás nunca había visto a una Isabel tan dura. Bajó la voz, pasando al llanto. Isabel, solo son unos críos. Han sido imprudentes por falta de dinero. Tú tienes una montaña de dinero. ¿Cómo tienes corazón para meterlos en la cárcel? ¿Por qué no los educaste? ¿Educarles? Reí con amargura. Crié a Carlos durante 28 años con todo el amor del mundo. Y el resultado es que planea con tu hija cómo mezclar sedantes en mis pastillas de la tensión. ¿Quieres oírlo? Sin esperar respuesta, saqué el móvil y puse esa grabación fatídica. La voz fría de Marta sonó en el silencio de la noche. Una vez tengamos un certificado psiquiátrico, su dinero será nuestro. No seas cobarde, Carlos. La cara de Elena se quedó blanca bajo la luz amarillenta de la farola. Retrocedió un paso, tapándose la boca. La verdad era más cruda y cruel que cualquier excusa. Tu hija no es una víctima, Elena. Miré a mi consuegra a los ojos. Ella es la cabecilla. Le parecía que yo vivía demasiado. Le parecía una carga. Vete a casa. Contrata un buen abogado. Vas a necesitar vender la casa, porque los cargos contra ella no son leves. Elena se quedó petrificada un buen rato, y luego se dio la vuelta y se fue caminando despacio, encorvada como un fantasma. La miré hasta que desapareció, y volví a entrar. Esa noche me quedé sentada en el salón hasta el amanecer, sin dormir, mirando a la nada. La casa enorme estaba ahora tan silenciosa que podía oír mi propia sangre corriendo por las venas. A la mañana siguiente, la realidad golpeó con la crueldad de los trámites burocráticos. A las 8, llamó Patricia. Isabel, la vista preliminar para la fianza será mañana por la mañana. El abogado de oficio de Carlos está intentando montar la historia de que fue manipulado psicológicamente por su mujer y la presión de las deudas. Quieren pedir la libertad bajo fianza. Ni hablar, dije tajante mientras me hacía un café solo. Tienen que quedarse dentro a toda costa. Si salen ahora, intentarán ocultar bienes o compincharse con Javier. Quiero que pidas el embargo preventivo de todos los bienes gananciales del matrimonio para asegurar la futura responsabilidad civil. En eso estoy. Pero Isabel, prepárate.
La prensa empieza a husmear. Un caso de hijos envenenando a su madre por la herencia en un barrio rico es un caramelo para los medios. Colgué y miré por la ventana. Como suponía, había varios periodistas merodeando en la puerta con cámaras de objetivos largos. Cerré las cortinas. Desde hoy, viviría en una fortaleza. Mi siguiente tarea era limpiar mi vida, literal y metafóricamente. Me senté al escritorio y abrí la lista de gastos automáticos. Cancelar la suscripción al gimnasio de lujo de Carlos. Cancelar la tarjeta adicional American Express de Marta. Cortar internet en el piso alquilado en secreto en Gran Vía. Dejar de pagar el seguro del coche de su Audi. Cada clic era un corte limpio en el cordón umbilical que me unía a mi antigua familia. No sentía satisfacción, sino un alivio extraño mezclado con dolor, como cuando el médico saca el drenaje de una herida infectada. Me estaba operando a mí misma a vida o muerte sin anestesia. A mediodía llegó Fernando. Entró por la puerta de atrás para evitar a los periodistas. El viejo detective tenía el semblante más serio de lo habitual. Puso una carpeta azul sobre la mesa de la cocina. Doña Isabel, tenía razón sobre Javier Morales, dijo Fernando, encendiendo un cigarrillo después de que yo asintiera. No es solo un mediador codicioso, es un tiburón blanco profesional. ¿Qué ha encontrado?, pregunté, sirviéndole té. Contacté con antiguos colegas en Valencia y Sevilla. El nombre de Javier Morales aparece en al menos 3 grandes disputas de herencias en los últimos 5 años, pero es muy listo, siempre se queda en la sombra. Fernando abrió la carpeta. Caso 1. Una viuda de 70 años en Valencia, declarada incapaz e ingresada en una residencia. El tutor era un sobrino lejano, asesorado por Javier. La anciana murió 6 meses después de insuficiencia cardíaca. El patrimonio se vendió entero. Caso 2. Un matrimonio mayor en Málaga. El hijo, adicto al juego, fue asesorado para crear un fideicomiso. Los ancianos tuvieron un accidente de tráfico sospechoso. La policía no encontró pruebas de sabotaje en el coche, pero el beneficiario del seguro era el hijo y la empresa gestora de Javier. Sentí un escalofrío. Carlos y Marta solo eran los peones más recientes en su tablero sangriento. Pero hay un punto débil. Fernando señaló una foto borrosa de una mujer joven llorando ante un juzgado. Esta es Lucía, la hija de la víctima de Valencia. Lleva 3 años demandando a Javier, pero perdió por falta de pruebas y de dinero. Ahora trabaja de camarera a las afueras de Madrid. ¿Es una testigo viva? Se me iluminaron los ojos. Sí. Sabe cómo opera, sabe qué médicos usa, qué notarios corruptos, pero ha perdido toda la fe en la justicia. Le tiene miedo. Me levanté y empecé a caminar por la cocina. La idea de quedarme sentada esperando justicia del tribunal me ponía enferma. La ley es demasiado lenta, y los tipos como Javier son demasiado ricos para comprar esa lentitud. Necesitaba un aliado. Alguien que llevara dentro un odio tan profundo como el mío. Fernando, me giré hacia él. Busque a esa Lucía, tráigala a verme. ¿Qué piensas hacer? Tengo dinero, Fernando, mucho dinero, ese que Carlos y Marta codiciaban. Ahora no voy a usar ese dinero para disfrutar de mi vejez, sino para comprar un ejército. Lucía tiene información, yo tengo recursos. Vamos a reabrir cada caso antiguo suyo. Si la ley no puede atraparlo por lo mío, haré que pague por los fantasmas de su pasado. Se está metiendo en terreno peligroso, Isabel. Esto ya no es defensa propia, es venganza. No, Fernando. Miré la foto de Carlos en la nevera, la única que no había tirado. Esto es una purga. Si no le paro los pies, ¿cuántas madres ancianas más morirán en residencias frías? ¿Cuántos hijos más se convertirán en monstruos bajo su guía? Fernando me miró un buen rato, luego cerró la carpeta y sonrió a medias. Está bien, me gusta cómo piensa. Voy a buscar a Lucía ahora mismo. Cuando Fernando se fue, subí y entré en la habitación de Carlos. La policía había registrado todo.
Estaba todo revuelto. Miré la ropa de marca, los zapatos caros, las frivolidades por las que había vendido su conciencia. Empecé a recogerlo todo y a meterlo en bolsas de basura negras grandes. No iba a quedarme nada. Lo donaría todo a la beneficencia. Mientras limpiaba el cajón de la mesilla de Marta, toqué una libreta pequeña de piel roja atascada al fondo. Parecía que a la policía se le había pasado. Abrí. No era un diario, sino una libreta de gastos y planes. La última página, escrita deprisa con boli rojo, era una lista. Doctor Mendoza, hecho. Pastillas, hecho. Anular testamento antiguo. Pendiente. Funeral. Elegir el paquete de incineración más económico, tipo C. Las palabras paquete de incineración más económico se me clavaron en los ojos, haciendo que se me encogiera el estómago. Las lágrimas brotaron, calientes y amargas. Habían planeado mi funeral mientras yo les hacía la cena. Tanta crueldad supera lo que un ser humano puede soportar. Cerré la libreta de golpe y me sequé las lágrimas. La última debilidad se fue con ellas. Tiré la libreta al bolso. Sería otra prueba magnífica para el juicio. Bajé las escaleras, cogí el teléfono y llamé a un número desconocido. Hola, ¿servicio de cerrajería urgente de Madrid? Necesito cambiar todas las cerraduras de un chalet en Pozuelo, ahora mismo. Y quiero instalar cerraduras biométricas de la más alta seguridad. Voy a convertir esta casa en una fortaleza inexpugnable. La guerra con Javier Morales acaba de empezar, y esta vez yo seré la cazadora. La lluvia de noviembre en Madrid no es torrencial como en el trópico. Es persistente, fría, y te cala hasta los huesos. Me senté en el salón, mirando por la ventana mojada, esperando a que Fernando volviera con nuestro as en la manga. La casa ya tenía cerraduras nuevas, el sistema de seguridad estaba al máximo, pero el vacío de dentro no lo llenaba ninguna tecnología. Cada rincón me recordaba a Carlos, pero ahora, en vez de nostalgia, sentía pinchazos en mi amor propio. A las 10 en punto, el coche viejo de Fernando paró en la puerta. Se bajó con una mujer joven, de unos 30 años, pero con la cara chupada y ojeras que la hacían parecer mucho mayor. Llevaba un abrigo fino y temblaba con el viento frío. Era Lucía. Les hice pasar y preparé té caliente. Lucía cogió la taza con las 2 manos. El calor pareció calmarla un poco. Miró mi chalet de lujo con timidez y una envidia que no ocultaba. No la culpo. Ella es una víctima de Javier Morales, que se lo quitó todo, mientras que yo, otra víctima, todavía conservo esta riqueza. Fernando dice que quería verme, dijo Lucía con voz ronca. ¿Qué quiere? No tengo dinero para seguir con pleitos. Él ya ha ganado. No necesito su dinero, Lucía. Me senté frente a ella mirándola a los ojos. Necesito su historia y necesito su odio. Lucía sonrió con amargura. Odio. Con eso no se come. Mi madre murió hace 3 años. Él falsificó papeles, incapacitó a mi madre y malvendió nuestra casa familiar a una empresa tapadera suya. Cuando mi madre murió de insuficiencia cardíaca en la residencia, en su cuenta quedaban 50 euros. Le denuncié, pero tiene los mejores abogados. Perdí el juicio, perdí mi trabajo y ahora soy camarera de noche para pagar las costas judiciales. Lo sé, asentí y le deslicé un cheque. Lucía miró la cifra y abrió los ojos como platos. Eran 20.000 euros. Esto no es caridad. Me adelanté antes de que reaccionara. Es un adelanto de sueldo. Quiero contratarla como asistente especial para esta investigación. Usted conoce cómo opera Javier mejor que nadie. Conoce los nombres, los trucos, sus costumbres. Fernando tiene dotes de investigación, yo tengo el dinero, y usted tiene el conocimiento del enemigo. Somos un equipo. Lucía miró el cheque y luego me miró a mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo un gracias vacío, solo asintió, un asentimiento firme de guerrera
que acaba de recuperar su arma. Suele usar un notario que se llama Roberto en el distrito de Tetuán, dijo Lucía de inmediato, con voz afilada. Todas las transferencias de propiedades de mi madre pasaron por sus manos. Sospecho que Roberto se lleva una comisión del 10% de Javier. Genial, aplaudió Fernando. Esa es la pista que necesitábamos. Si probamos que Roberto acepta sobornos, todos los documentos que notarió quedarán invalidados y a Javier le caerá estafa organizada. Nos pusimos a trabajar enseguida. Mi comedor se convirtió en un centro de mando. Dibujamos mapas mentales, conectando a Javier con un montón de muertes sospechosas y bancarrotas de ancianos. Antes de seguir contando lo que encontramos en la guarida de estos viejos lobos, quiero hacer una pausa. Vosotros que seguís mi historia, ¿pensáis que esto es raro? No. Pasa todos los días, a vuestro lado. Si este vídeo os parece útil, dadle a me gusta y compartidlo ahora mismo con vuestros amigos. No lo veáis solos. Enviádselo a quienes creáis que confían demasiado, a quienes tengan padres mayores viviendo solos. Vuestro compartir puede ser la alerta que salve a una familia entera. No esperéis a que sea demasiado tarde para ver la cara real de los que os rodean, como me pasó a mí. Volviendo a la historia. Esa tarde, mientras analizábamos expedientes, sonó el teléfono fijo. Una llamada de la prisión de Soto del Real. Se me encogió el corazón. Era Carlos. Hice seña a Fernando y a Lucía para que callaran y puse el altavoz. ¡Mamá! La voz de Carlos sonaba distorsionada y con eco a través del cristal del locutorio, aunque fuera por teléfono. Su voz estaba rota, llena de miedo. Mamá, sácame de aquí. Esto es horrible. Me pegan. Tengo mucho miedo. Apreté el borde de la mesa hasta que se me pusieron blancos los nudillos. El niño que antes venía llorando a mí cuando se raspaba la rodilla, ahora lloraba pidiendo piedad. Una parte de mí quería salir corriendo, pagar la fianza, traerlo a casa, bañarlo y protegerlo. Era el instinto de madre. Pero la razón de la nueva Isabel me frenó. Carlos, dije con una calma extraña, ¿recuerdas que tú y Marta acordasteis elegir el paquete de incineración tipo C para mí? Al otro lado se hizo el silencio. Solo se oía su respiración pesada. El paquete más económico, sin flores, sin música, sin nadie para despedirme. Ibais a quemar el cuerpo de vuestra madre como si fuera basura para ahorraros 4 duros de la herencia. Mamá, yo no sabía. Fue Marta quien lo escribió. Balbuceó Carlos echando balones fuera. Deja de culpar a tu mujer. Eres un hombre, Carlos, pero te quedaste mirando cobardemente cómo tu mujer planeaba matar a tu madre. Tuviste ese frasco de pastillas en la mano. Lo viste cada día. Mamá, te lo suplico. Soy tu hijo. ¿Vas a dejar que muera aquí dentro? El abogado dice que si no retiras la denuncia me pueden caer 10 años. 10 años es menos que la pena de muerte que tú tenías planeada para mí, Carlos. Colgué. El tú sonó frío. Desenchufé el teléfono. Lucía me miraba con asombro y admiración. Entendía el precio de esa dureza. Para proteger mi vida y mi dignidad, tenía que cortarme mi propia carne. ¿Dolía? Claro que dolía. Pero mejor que duela una vez para extirpar el cáncer que dejar que te mate poco a poco. ¿Está bien?, preguntó Fernando en voz baja. Seguid trabajando, ordené, sin levantar la vista para que no vieran la lágrima que me caía por la mejilla. Tenemos que encontrar pruebas sobre ese notario Roberto antes de que anochezca. A las 6 de la tarde, nuestros esfuerzos dieron el primer fruto. Lucía, con su memoria prodigiosa, recordó el nombre de una antigua secretaria que trabajó para Roberto, pero fue despedida por saber demasiado. Se llama Sofía, dijo Lucía, tecleando rápido. Me contactó en secreto cuando perdí el juicio. Dijo que le remordía la conciencia. Pero yo estaba desesperada y sin dinero para hacer nada. Si encontramos a Sofía, puede ser una testigo clave.
Fernando llamó enseguida a sus contactos para buscar la dirección de Sofía. Mientras esperábamos, recibí un paquete urgente, sin remitente. Solo ponía para doña Isabel Delgado, urgente. Me puse guantes y abrí el sobre con cuidado. No era una carta bomba, sino un montón de fotos y una hoja mecanografiada. Las fotos eran mías. Yo en el súper, yo con Fernando en la cafetería, yo hablando con Lucía en la puerta esta mañana. Y la más aterradora, una foto robada a través de la ventana de mi dormitorio anoche, sentada sola en la cama. El papel solo tenía 2 líneas. La vejez es para descansar, no para buscarle 3 pies al gato. Un accidente de coche es más fácil de organizar que una intoxicación. Retira la denuncia antes del lunes. Fernando me quitó el papel, soltando una maldición. Nos está vigilando. Sabe que estamos investigando. Miré las fotos, sintiendo un escalofrío en la espalda. Javier Morales no era solo un estafador de guante blanco. Era un auténtico capo mafioso disfrazado de empresario. Estaba amenazando mi vida directamente. Pero en lugar de encogerme de miedo como la Isabel de antes, sentí que se encendía un fuego dentro de mí. Tenía miedo. Él tenía miedo, y por eso recurría a amenazas tan bajas. Si estuviera realmente seguro e inocente, no tendría que preocuparse por una vieja y 2 fracasados como nosotros. Fernando, Lucía. Puse la nota de amenaza en la mesa, con voz firme. ¿Quiere jugar a ser un gángster? Muy bien. Se cree que soy una vieja débil y sola. Pero olvida una cosa. Quien no tiene nada que perder es el más peligroso. Amenaza con causarme un accidente. Haré que desee no haber tocado el avispero. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucía, con los ojos brillando con ganas de lucha. No vamos a retirar la denuncia, sonreí, una sonrisa que hasta a mí me pareció extraña. Vamos a hacerlo todo público. Mañana daré una rueda de prensa. Llevaré esta historia a todos los periódicos, a todas las televisiones. Usaré esta fama forzada como escudo, a ver si se atreve a tocarme bajo los focos de la prensa. Y ahí me di cuenta de que esta guerra no era solo mi venganza personal. Era una guerra para desenmascarar a los depredadores disfrazados de familiares, a los que chupan la sangre a los ancianos. No iba a retroceder, de ninguna manera. A la mañana siguiente, mi salón ya no era el refugio tranquilo de una viuda, se había convertido en una trinchera. Patricia organizó una rueda de prensa justo en la puerta del chalet. Tenía razón. La luz de los medios era la mejor armadura ahora mismo. Cuando docenas de objetivos me apuntaron, no sentí miedo. Sentí una calma fría. No lloriqueé como una víctima patética. Me puse recta, miré a la cámara, donde sabía que Javier Morales estaría mirando, y declaré: no solo denuncio a mi hijo, denuncio a todo un sistema de buitres que caza el patrimonio de los ancianos. Y sé quién es el cabecilla. El evento terminó en caos. Las preguntas de los periodistas eran cuchillos. ¿Cree que fracasó educando a su hijo? ¿Siente culpa por meter a su hijo en la cárcel? Esas preguntas dolían más que cualquier herida física, pero me tragué las lágrimas. No tenía derecho a ser débil ahora. En cuanto se cerró la puerta, aislando el ruido de fuera, Fernando me llevó a la cocina. Su maniobra de distracción ha funcionado, dijo con el móvil en la mano. Mientras Javier está ocupado gestionando su crisis de imagen y llamando a abogados para callar a la prensa, he encontrado a Sofía. Sofía, la antigua secretaria del notario corrupto Roberto. Vivía escondida en un piso cutre en Tetuán, trabajando de cajera en un súper pequeño para evitar a su antiguo jefe. ¿Acepta vernos?, pregunté. Está muerta de miedo, pero necesita dinero para irse de Madrid. Su madre está muy enferma en el pueblo, respondió Fernando. Pide 10.000 euros por las pruebas. Le daré 20.000, dije sin dudar. El dinero que Carlos iba a usar para mantener a su amante, ahora lo usaba yo para comprar justicia. La reunión fue en un restaurante de comida rápida ruidoso cerca de Atocha, el sitio más ruidoso y difícil para ser escuchados. Sofía era una mujer de unos 40 años,
delgada y mirando a todos lados como un animal acosado. Cuando puse el sobre con dinero en la mesa, le temblaban las manos. «Tiene que prometerme», susurró Sofía mirando a la puerta, «que no dirá que esto viene de mí. Roberto tiene contactos hasta en la policía local. Si sabe que se lo di yo, soy mujer muerta». «Lo prometo». Doña Isabel siempre cumple su palabra, la tranquilicé. Sofía sacó un pequeño USB negro del bolsillo de su abrigo. Roberto nunca guarda los archivos sucios en el ordenador de la oficina. Teme una inspección. Me obligaba a hacer copias en un disco duro externo para llevárselo a casa cada noche. Pero yo hice una copia extra, por si acaso. ¿Qué hay aquí?, preguntó Lucía impaciente. Todo, dijo Sofía rápido, empujando el USB hacia mí. La lista de clientes que trajo Javier, las actas notariales con fechas falsas, las firmas falsificadas de ancianos declarados incapaces. Y lo más importante, el libro de contabilidad con las tarifas de consultoría que Javier le pagaba a Roberto. Él lo llamaba comisión, pero en realidad eran sobornos. El corazón me latía a 1000. Esto era lo que necesitábamos. No un testimonio vago, sino pruebas blanco sobre negro, o al menos datos digitales, del vínculo criminal entre Javier y el notario. Con este USB podíamos probar que era una organización criminal estructurada, no solo estafas civiles aisladas. «Gracias, Sofía», le cogí la mano. «Vete ya. Vete de Madrid lo más lejos posible». Sofía sintió, agarró el sobre y desapareció entre la multitud de la estación. Fernando conectó el USB al portátil allí mismo en el bar. La pantalla se llenó de cientos de carpetas, cada una con el nombre de una víctima. Pasé la lista. Estaba el nombre de la madre de Lucía. Estaban los nombres de los ancianos fallecidos en Valencia, en Málaga. Y al final de la lista, una carpeta nueva creada hace solo 2 semanas. Isabel Delgado. Proyecto pendiente. Abrí esa carpeta. Dentro había un borrador de un testamento modificado, en el que yo le dejaba todo mi patrimonio a Carlos y nombraba a Javier Morales administrador de la herencia y mi tutor legal. La fecha de la firma estaba en blanco, esperando el momento en que yo fuera declarada incapaz. Pero lo más terrorífico era un archivo de audio corto. Me puse los auriculares. Era la voz de Javier hablando con Roberto. «Esta vieja es más dura de lo previsto. Si las pastillas no hacen efecto rápido, ve preparando el certificado de defunción. Causa de la muerte, ictus o accidente doméstico. Yo me encargo del forense». Me quité los auriculares con las manos heladas. No solo quería el dinero. Estaba dispuesto a matarme si fallaba el plan A. Mi vida para él era solo un número en una hoja de Excel. ¿Lo ve? Fernando cerró el portátil con la mirada echando fuego. Ahora ya no puede decir que solo asesora. Esto es conspiración para el asesinato con organización criminal. ¿Llevamos esto a la policía?, preguntó Lucía. No, negué con la cabeza, mientras se me ocurría un plan mucho más atrevido. La policía necesita tiempo para verificar, para pedir órdenes de arresto. En ese tiempo, Javier podría huir o destruir otras pruebas. Tiene ojos y oídos en todas partes. Miré por la ventana, viendo pasar los trenes de alta velocidad. Le enviaré una copia a Patricia para que la presente en el juzgado, pero el original lo usaré para sacar a la serpiente reina de su cueva. Quiero ver cómo se hunde con mis propios ojos, no a través de la tele. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Fernando preocupado. Le voy a invitar a cenar. Sonreí, pero en mis ojos no había ni pizca de calidez. Una última cena. Le daré la oportunidad de negociar. Es un codicioso, vendrá seguro. Esta noche se acaba la partida. Y no será con la lentitud de la ley, sino con el castigo de una madre que ya lo ha perdido todo. La última cena ocurrió exactamente según el guión que yo había escrito. Javier vino solo, con su traje caro de siempre y esa arrogancia habitual. Pensaba que le había invitado para negociar el precio del USB. Creía que todo en esta vida
se puede comprar con dinero, incluso el silencio de una anciana. 500.000 euros, Isabel. Javier posó su copa de vino, mirándome por encima del hombro, a cambio del USB y de que retires la denuncia. A tu hijo le rebajarán la pena y tú vivirás como una reina. Es un trato en el que ganamos todos. Sonreí y deslicé despacio el USB hacia él por la mesa. Él estiró la mano para cogerlo, pero justo en el momento en que sus dedos tocaron el plástico, el aullido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Las luces azules y rojas de los faros barrieron el salón a través de la ventana. ¿Qué es esto? Javier se levantó de golpe, pálido como un muerto. No te he invitado para venderte pruebas, Javier, dije tranquila, dando un sorbo a mi té. Te he invitado para ganar tiempo. Patricia envió una copia de los datos al juez de la Audiencia Nacional esta tarde. Acaban de firmar la orden de detención urgente. La puerta se abrió de golpe. Fernando entró liderando al equipo de asalto. Javier no tuvo tiempo ni de resistirse. Lo placaron contra el suelo frío, justo en el mismo sitio donde Carlos se arrodilló para pedirme dinero hace un año. Cuando se lo llevaban esposado, se giró para mirarme con odio, pero yo solo vi en sus ojos el miedo de un animal que ha caído en la trampa. El caso se cerró 6 meses después. A Javier le cayó cadena perpetua. A Carlos y Marta les cayeron 8 años de prisión por conspiración para el asesinato y estafa. El día de la sentencia no fui al juzgado. Ya había llorado suficiente. Ahora ya no soy la solitaria viuda Isabel. Este enorme chalet se ha convertido en la sede de la Fundación Isabel Delgado, una organización sin ánimo de lucro que fundé con Lucía y Fernando para dar apoyo legal gratuito a personas mayores maltratadas o estafadas por sus hijos. No solo les damos dinero, les damos armas para defenderse. La vida me ha enseñado una lección muy cara. La familia no son solo los que llevan tu misma sangre, sino los que están dispuestos a protegerte cuando el mundo te da la espalda. Carlos es mi hijo biológico, pero quería verme muerta. Lucía es una extraña, pero luchó conmigo para recuperar la justicia. Gracias por acompañarme con tanta paciencia en este viaje lleno de lágrimas y rabia. No cuento mi historia para avergonzar a mi familia, sino para avisar. Si mi historia ayuda a que aunque sea uno de vosotros evite una tragedia parecida, entonces mi dolor habrá valido la pena. La vida da muchas vueltas y el corazón humano es impredecible. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita ahora mismo. En los próximos videos, mi equipo y yo compartiremos otros casos reales que la Fundación Isabel está llevando. Historias igual de escalofriantes, pero también llenas de humanidad. Nos vemos pronto y recordad, nunca le deis la llave de vuestra vida a nadie excepto a vosotros mismos.